La discordancia y los intervalos de confianza. Aquí surge el análisis de la discordancia, el concepto estrella para demostrar que el ApoB es superior al LDL. A veces la naturaleza es sutil y nuestros instrumentos discrepan. Imaginen dos pruebas concordantes, pero en un 20% de los pacientes el LDL dice sano y el ApoB dice enfermo. El análisis de discordancia aísla y evalúa exclusivamente a los pacientes en los que los resultados de los marcadores discrepan. Por ejemplo, el paciente con LDL normal, pero con una ApoB alta, evitando que los hallazgos se diluyan con los datos concordantes, donde ambos marcadores predecirían el mismo riesgo de cualquier forma. La aplicación e impacto en la práctica clínica. La aplicación de este análisis ha transformado la comprensión del riesgo cardiovascular residual. Los estudios de discordancia han demostrado de forma contundente que cuando el colesterol LDL y la ApoB, o el colesterol no HDL, son discordantes, el riesgo de infarto al miocardio y la mortalidad por todas las causas siempre sigue la trayectoria predictiva del ApoB o del colesterol no HDL, no del colesterol LDL. Al aplicar este concepto en la clínica, se logran los siguientes objetivos. Identificas el riesgo oculto. El análisis de discordancia demuestra que el ApoB es el marcador más preciso porque logra identificar un número elevado de partículas LDL pequeñas y empobrecidas en colesterol, que ni el colesterol LDL ni el colesterol no HDL logran reflejar adecuadamente. Detección de pacientes vulnerables. Se aplica particularmente para reclasificar el riesgo en aproximadamente un 20 a 25% de los individuos, donde esta discordancia es habitual, tales como aquellos con síndrome metabólico, resistencia a la insulina, diabetes, obesidad o hipertrigliceridemia leve a moderada, es decir, entre 175 a 800 miligramos. En estos pacientes, una medición tradicional subestimaría el verdadero peligro. La intensificación terapéutica permite al médico justificar la necesidad de escalar o intensificar las terapias hipolipemiantes en pacientes que, si se evaluaran bajo la mirada tradicional exclusivamente del colesterol LDL, parecerían estar correctamente controlados. Pero ¿cómo sabemos si el dato es real? Mirando el intervalo de confianza del 95%. Ese es el margen de error. La regla de oro para el médico, en medidas de proporción, como riesgo relativo, razón de momios, hazard ratio. Si el intervalo cruza el número 1, el resultado no es estadísticamente significativo. La P será mayor a 0.05, porque cabe la posibilidad de que el riesgo sea exactamente igual a 1, sin efecto, o incluso protector. El análisis de discordancia revela que en el 20% de los pacientes con riesgo oculto, el colesterol LDL subestima el peligro que la ApoB identifica con precisión. Ante la discrepancia, el riesgo de infarto siempre sigue la trayectoria de la partícula y no de la masa. Un ejemplo magistral, nuevamente, en el estudio REVEAL, donde el medicamento demostró una reducción estadísticamente significativa, una P de 0.001, pero clínicamente modesta, recordándonos que si el intervalo de confianza del 95% cruza la unidad, la incertidumbre invalida la decisión. El mensaje es claro: no diluyas el juicio clínico en datos concordantes. Identifica la discordancia para intensificar la terapia donde el riesgo residual es real. La biología rara vez obedece a líneas rectas, por eso usamos splines cúbicos restringidos. Esta técnica revela que la relación entre inflamación y riesgo no es lineal. Existe un punto de inflexión. Si el score de inflamación cruza el umbral de 9, el riesgo estalla de un 1.9% a un 5.9% por cada punto. Es como si inflaras un globo. Al inicio no pasa gran cosa, pero si sigues inflando, llegará a un punto de inflexión donde un poquito más de aire que soples lo va a hacer estallar. Esta técnica busca ese punto exacto de inflexión, donde el riesgo estalla. Para saber cuándo ocurrirá el evento, usamos modelos de tiempo de falla acelerada. La inflamación crónica acelera el reloj del envejecimiento vascular en casi 13 meses. Es como un reloj que va más rápido. Y para ser precisos, aplicamos el índice de reclasificación neta. Al sumar
la proteína C reactiva ultrasensible a modelos tradicionales, reclasificamos hasta la mitad de las mujeres de riesgo intermedio a su categoría real. Incluso usamos la aleatorización mendeliana, es el ensayo clínico de la naturaleza. En los estudios observacionales, es difícil saber si el colesterol causa el infarto o si fue la dieta o el sedentarismo, que son los factores de confusión. La aleatorización mendeliana utiliza las variantes genéticas que heredamos al nacer, las cuales determinan niveles altos o bajos de ApoB para toda la vida. Como los genes se asignan al azar y no cambian por el estilo de vida, este método biestadístico permite probar la causalidad directa que A causa B, acercándose a la fuerza probatoria de un ensayo clínico aleatorizado. En estudios a largo plazo enfrentamos riesgos competitivos. Un paciente puede morir de otra causa antes del infarto. Para no sobreestimar el riesgo, usamos modelos de Fine and Gray y aplicamos la censura de datos cuando el paciente inicia un fármaco. Para validar nuestras calculadoras como Prevent o Score2, usamos curvas ROC y el índice estadístico C, que es el índice de Harvard. Concepto didáctico: estas métricas califican la capacidad de una prueba o calculadora para discriminar quién se va a infartar y quién no. Un valor de 0.5 equivale a echar una moneda al aire. No sirve. Un valor de 1 es la perfección diagnóstica absoluta. En las calculadoras Prevent, por ejemplo, los investigadores reportan un estadístico C cercano a 0.789, lo que indica un nivel de precisión de discriminación muy sólido y superior a calculadoras anteriores. Añadir el score de calcio a la calculadora Prevent incrementa aún más este estadístico, lo que se traduce clínicamente en que detectamos a más pacientes en riesgo real sin asustar a los sanos. Revisiones sistemáticas y metaanálisis con análisis Sucra, donde aparecen en las lecturas, constituye el nivel de evidencia más alto, en nivel 1 para las guías de práctica clínica como la guía mexicana. Concepto didáctico: una revisión sistemática busca toda la literatura bajo reglas estrictas. El metaanálisis junta los resultados de los pacientes en un superestudio para tener un gran poder estadístico. Metaanálisis en red, el network metaanálisis en cardiología. A veces no hay estudios que comparen directamente el fármaco A contra el fármaco B, es decir, un head-to-head. El metaanálisis en red usa la estadística para comparar indirectamente varios fármacos a través de un comparador común, por ejemplo, placebo. Sucra es un método estadístico para rankear o hacer un top de posiciones de cuál es el mejor fármaco. En la guía mexicana, el análisis Sucra demostró que para bajar los MACE, los inhibidores de la PCSK9 tienen el primer lugar, 85%, seguido por estatinas para facilitar la toma de decisiones clínicas. Para entender el análisis Sucra sin complicaciones, imagínalo como el ranking de la liga, en un torneo donde no todos los equipos jugaron entre sí. ¿Qué significa Sucra? Son las siglas en inglés, The Surface Under the Cumulative Ranking, superficie bajo la curva de ranking acumulativo. ¿Para qué sirve? En medicina, a veces tenemos muchos fármacos para una misma enfermedad, por ejemplo, estatinas, cesetimiba, inhibidores de la PCSK9, pero no existen estudios que los comparen a todos contra todos, el head-to-head. Entonces, el Sucra usa matemáticas, metaanálisis en red, para comparar a todos contra todos en forma indirecta y decirnos cuál es probablemente el mejor. ¿Cómo se interpreta la clave clínica? El resultado es un número o porcentaje entre 0 y 1, o 0% y 100%. Si un fármaco tiene un Sucra cercano a 1, 100%, significa que ese medicamento es casi con total seguridad el mejor de todos los analizados. Para ese resultado específico, reducir por ejemplo los infartos, si tiene un Sucra cercano a 0, es casi con seguridad el peor del grupo. En la guía mexicana de dislipidemia se analizó cuál fármaco era
más efectivo para reducir eventos cardiovasculares. El análisis SUCRA arrojó estos rangos. Los inhibidores de PCSK9 como evolocumab, un 85%, es el campeón indiscutible del ranking. Las estatinas de alta intensidad tienen un SUCRA del 60% y el placebo tiene un SUCRA de 5%. El SUCRA es el porcentaje de probabilidad de que un fármaco sea el mejor tratamiento disponible entre todas las opciones comparadas. Si tiene un 85%, es que un 85% de probabilidad de ser el número 1 del ranking. Prácticamente lo es. Finalmente, aterrizamos todo en el número necesario a tratar. ¿Dónde aparece? En las lecturas. En los lineamientos de a quién dar estatinas y a quién no. El concepto aquí es que una medida que viene a aterrizar la estadística a la vida real te va a contestar la pregunta: ¿a cuántos pacientes le tengo que dar este fármaco para evitar que uno de ellos tenga un infarto, por decir algo? Si un paciente tiene un riesgo a 10 años muy bajo, menor al 3%, pues el número necesario a tratar será inmensamente alto. Tendrías que tratar a muchos pacientes para salvar solo a uno. Pero en pacientes con eventos recurrentes o múltiples factores, como los de muy alto riesgo, el número necesario a tratar baja dramáticamente, lo que justifica indicar terapias agresivas y de alto costo económico. El número necesario a tratar es inversamente proporcional al riesgo absoluto. En prevención primaria con estatinas, el beneficio supera al daño, cuando el riesgo a 10 años es mayor al 3%. Para interpretar esta métrica en la toma de decisiones clínicas, es crucial entender los siguientes conceptos que se derivan de ella. 1. La relación inversamente proporcional con el riesgo absoluto. El número necesario a tratar depende profundamente del riesgo basal del paciente. Si un individuo tiene un riesgo a 10 años muy bajo, por ejemplo menor al 3%, el número necesario a tratar, como decíamos, será inmensamente alto. Lo que significa que el médico tendría que tratar a muchas personas de ese mismo perfil para solo prevenir un evento adverso. Por el contrario, pacientes que tienen perfiles de muy alto riesgo con múltiples factores agravantes, pues el número va a ser mucho menor. Habitualmente un número necesario a tratar que sea efectivo va a ser menor a 50. Y esto justifica la intervención terapéutica, independientemente del costo o de sus posibles efectos secundarios. Un ejemplo claro se observa en un análisis del uso del inhibidor de PCSK9, el evolocumab, en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. En aquellos pacientes que además presentaban enfermedad arterial periférica, es decir, un mayor riesgo subyacente, el tratamiento logró una disminución del riesgo absoluto del 3.5, lo que se traduce en un número necesario a tratar de 29. Como les comentaba, abajo de 50 ya es importante. En contraste, en el grupo de menor riesgo, la reducción absoluta fue de solo el 1.6%. Aquí el número necesario a tratar es de 63. Entonces, tenemos que tener un equilibrio estadístico entre beneficio clínico neto, es decir, número necesario a tratar versus número necesario a dañar. Y aquí es donde vamos a compararlo con la contraparte estadística. El número necesario a dañar es cuántos pacientes tenemos que tratar para que el medicamento cause un nuevo efecto adverso grave. Como hemos hablado, siempre hay una dualidad. No todo es totalmente bueno ni totalmente malo. Y hay que considerar también los posibles efectos deleterios. Para determinar el beneficio clínico neto de un tratamiento en las guías de práctica clínica, los expertos buscan el punto de corte exacto en que el número necesario a tratar, el beneficio, se iguala con el número necesario a dañar, el daño potencial. En el contexto de la prevención primaria con estatinas, el daño más importante a considerar es el riesgo de inducir un nuevo caso de diabetes, por ejemplo, con las estatinas. Los análisis de los ensayos clínicos han demostrado que en el uso de estatinas de intensidad moderada, el número necesario a tratar se iguala con el número necesario a dañar cuando el riesgo cardiovascular a 10 años del paciente es del 3%. A partir de este umbral, riesgos de 3% más, la curva se separa a favor del paciente. El número necesario a tratar se vuelve más pequeño, lo que garantiza estadísticamente que el beneficio clínico de iniciar la terapia supera con creces el daño potencial. En general, la seguridad es muy alta.
Por ejemplo, se ha estimado que el número necesario de dañar global para causar un caso grave de toxicidad u otras causas a lo largo de 4 años con tratamiento con estatinas es muy alto, requiriendo tratar cerca de 255 pacientes para presenciar solo un caso de rabdomiólisis, por ejemplo. Las metas terapéuticas para el colesterol no HDL en pacientes con prevención secundaria, es decir, aquellos con enfermedad cardiovascular aterosclerótica o enfermedad cardiovascular clínicamente establecida, se estratifica según la seguridad del cuadro clínico y la recurrencia de los eventos. Como regla general, en las guías clínicas, el objetivo de colesterol no HDL siempre se establece en 30 miligramos, por encima de la meta del colesterol LDL del paciente. Para la prevención secundaria, las metas internacionales actuales se dividen de la siguiente manera. Riesgo muy alto, la gran mayoría de los pacientes en prevención secundaria, la meta de colesterol no HDL es menor a 85, que corresponde a un colesterol LDL menor de 55. Este objetivo es el estándar para individuos con historia de infarto agudo al miocardio, ictus isquémico, enfermedad arterial periférica sintomática o aquellos que cursan con condiciones de alto riesgo adicionales como enfermedad renal crónica en etapa 3 o mayor. Riesgo extremo, eventos recurrentes. La meta de colesterol no HDL menor a 70 corresponde a un colesterol LDL menor a 40 miligramos y este objetivo ultra estricto está indicado para los pacientes más vulnerables, particularmente aquellos que sufren un segundo evento cardiovascular o eventos recurrentes en un periodo de 2 años, a pesar de estar ya bajo un tratamiento hipolipemiante a dosis máxima tolerada. La enfermedad cardiovascular no de muy alto riesgo, o la meta de colesterol no HDL menor a 100, que equivale a un LDL menor a 70. Las directrices recientes del American College of Cardiology y el AHA del 2026 contemplan este subgrupo para pacientes con un perfil estable y sin múltiples factores agravantes. Sin embargo, las propias guías advierten que la inmensa mayoría de los pacientes con eventos cardiovasculares previos calificarían para la meta más rigurosa de colesterol menor a 85 miligramos. Las implicaciones para el tratamiento. Para lograr alcanzar metas tan estrictas de colesterol no HDL en el escenario de la prevención secundaria, la monoterapia a menudo es insuficiente. El tratamiento debe iniciar ineludiblemente con estatinas de alta intensidad y si con esta intervención no se logran las metas de colesterol LDL y no HDL, las guías recomiendan enfáticamente la intensificación terapéutica mediante la adición temprana de ezetimiba y, de ser necesario, escalar a terapias biológicas como los inhibidores de la PCSK9, como el evolocumab, alirocumab, inclisiran o incluso el ácido bempedóico, para neutralizar el riesgo residual. Para optimizar la prevención secundaria, debemos utilizar calculadoras con un estadístico C robusto y considerar riesgos competitivos para no sobreestimar la realidad del paciente. El análisis SUCRA sitúa a los inhibidores de la PCSK9 como los líderes en eficacia, pero la decisión clínica final depende del beneficio clínico neto, el equilibrio donde el número necesario a tratar supera al daño potencial. Solo intensificando la terapia para alcanzar metas estrictas de colesterol no HDL menor a 85-70, basándonos en evidencia de mayor nivel, las ciencias básicas no son un requisito de graduación, son el fundamento de nuestra integridad. Sin ellas somos técnicos, con ellas somos científicos que ejercemos el arte de curar. La clínica es la reina, pero la corona son las ciencias básicas. Soy el doctor Carlos Robles Ramírez. Sigan razonando, sigan cuestionando.